Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a la clase 2 de la materia 4, Conocimiento de la Adolescencia, de la licenciatura en Psicología. Yo soy Cuatlicue González Márquez, quien estará al frente de esta segunda clase. Bien, la clase anterior platicábamos de la construcción de la pubertad, el paso a la adolescencia y algunas particularidades que tiene el adolescente, como los cambios físicos, como la autonomía del pensamiento. Platicábamos también acerca de cómo estos adolescentes empiezan a tener estos cambios en el ciclo del sueño. También hablábamos de las complicaciones alimenticias que se den en el adolescente, que no son únicas del adolescente, pero que finalmente es donde mayormente se desarrollan, que es aquí en la adolescencia. Bueno, hoy vamos a comenzar, si me permiten compartir mi pantalla, con el consumo y el abuso de sustancias en el adolescente. Y es que, bueno, aunque no es una generalidad en los adolescentes, un gran grupo, bueno, digamos que poquito más que una minoría, hace este consumo y abuso de sustancias. Todos aquí conocemos que el abuso de sustancias, pues implica el consumo dañino de cualquier sustancia, empezando por el tabaco, el alcohol, ¿no? Y algunas otras que pudiéramos llamar drogas químicas, sintéticas, ¿no? Que llegan al adolescente, que pueden desarrollar alguna adicción o llegar a la drogodependencia, ¿no? Esta drogodependencia, pues, puede ser física, fisiológica, psicológica, o puede ser ambas. Y una vez que ya estamos en este mundo del abuso de sustancias, pues, es muy complicado salir de él si no tengo una red de apoyo y si yo no tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces, se convierte en algo muy peligroso y que probablemente continúe a lo largo de su adultez, de su vida. De alguna manera, las drogas que actualmente tenemos, que estas son muy químicas y que no son de una sustancia más de más calidad, sino más bien, de cosas que van a desarrollar en el adolescente la adicción de manera casi inmediata, una o 2 tomas, ya desarrollan esta adicción y son por ello especialmente peligrosas, ¿no? Porque este cerebro adolescente, pues, está en construcción y entonces es más sensible y a estimular partes del mismo cerebro que, eh, afectan el desarrollo de este adolescente. Se dice que cerca del 46% de los jóvenes adolescentes de 12 a 17 años necesitaba ya actualmente un tratamiento por el consumo de alcohol, que es lo que más desarrollan estos jóvenes, y más del 15% necesita un tratamiento para el consumo de drogas de corte ilícito. Aquí te puse una tabla de los factores de riesgo para el abuso de drogas en la población adolescente. ¿Qué podemos tomar como un factor de riesgo? Pues que el adolescente tenga un temperamento difícil, eso sería como lo primero, y por difícil podemos describir que haya sido un adolescente que llegue a la adolescencia sin límites, ¿no? O sin muchos límites, que no sepa resolver las situaciones, que tenga poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces eso podríamos definir como un temperamento difícil. Que también tenga pobre control de impulsos y una tendencia a la búsqueda de sensaciones. Entonces, a veces entran al mundo de las drogas y del alcohol porque quieren saber qué se siente, ¿no? Qué se siente el estar bebiendo o el estar teniendo un consumo de droga. La influencia familiar también, ¿no? Es decir, si crezco en una familia en donde todos se relacionan a través de copas, ¿no? Y eso parece como muy normal desde que yo tengo uso de razón, bueno, pues considero y pienso que así es como debe de hacerse, ¿no? Y o alguna otra situación asociada al consumo, ¿no? Puedo tener una madre, un padre que consuma y eso hacer que yo tenga esa predisposición o esa aceptación. Las prácticas de mala crianza también, o las prácticas ineficaces que este joven viva
en un ambiente de conflicto familiar, que siempre esté teniendo complicaciones relacionales con sus padres, por ejemplo, ¿no? O que la relación sea muy distante. También los problemas conductuales tempranos, es decir, que sea un chiquillo que de temprana edad, asociada a la adolescencia, pues ha tenido conflictos con todos y con cada uno de los que se asocian a él y que además estos hayan sido persistentes, ¿no? Y que estén asociados particularmente a la forma agresiva del ser. El fracaso académico, es decir, que le vaya mal en la escuela por cualquier situación, sobre todo la falta de compromiso del joven, y entonces eso hace que, bueno, pues curse con el mundo de las drogas para poder sentirse de alguna manera menos rechazado, ¿no? Eso nos asocia al rechazo de sus pares, es decir, a sus compañeros, que no se ha aceptado en el mundo de los jóvenes y de los adolescentes, y entonces eso sea la forma que detona el consumo de drogas y o que para ser aceptado, pues entonces llegue a consumir, ¿no? Em, la marginación, vivir en un lugar muy marginado, con muchas problemáticas, el ser rebelde, ¿no? El tener actitudes favorables hacia el consumo de drogas, como esta predisposición que viene de mi madre y de mi padre, y o que haya empezado en un inicio muy temprano el consumo de drogas, ya sea por que quiso o porque lo obligan de alguna manera, lo orillan allá, ¿no? Entonces, mientras más puntos de estos factores de riesgo estén presentes en un joven, mayor será la posibilidad de que este joven adolescente abuse de estas drogas, no pueda controlar. Dentro de este rubro vamos a hablar de alcohol, marihuana y tabaco, porque es lo que mayormente se usa con los jóvenes. El consumo de alcohol y tabaco, pues es una tendencia que va muy paralela al consumo de drogas duras, estas drogas que son cocaína, LSD, este, heroína, ¿no? Éxtasis, cristal. Y siempre van en incremento. Hoy ya ciertos gramos de marihuana son legales, cargarlos y de hecho consumirlos de frente a todos y nada pasa. Sin embargo, en la adolescencia, bueno, pues eso no aplica igual, ¿no? Y empiezan a ser consumidores pequeños y van incrementando con el paso del tiempo. Eso por un lado asociado al tabaco, ¿no? A las drogas. En el caso del alcohol, pues es una de las drogas psicotrópicas más potentes, con efectos importantes en el bienestar tanto físico, emocional y social, y además, justo eso, es súper social. Entonces, el alcohol en la adolescencia constituye un problema grave en muchos países, en el nuestro mucho más. Es importante que nosotros sepamos que por ser social me refiero, es una droga social porque se usa en las fiestas, se usa dentro de casa, si hay calor, si hay frío, se usa si es el cumpleaños, se usa si vamos a una reunión de amigos. Entonces, es una forma muy social y a veces el joven piensa que por ser social no va a correr ningún peligro. Aquí te coloqué que un estudio reciente que empleó la técnica de imagenología por resonancia magnética reveló que el consumo excesivo de alcohol en adolescentes puede afectar el pensamiento y la memoria, es decir, daña la materia blanca sensible del cerebro del adolescente. En un estudio nacional con una muestra representativa, quienes bebían en exceso tenían mayor probabilidad que otros estudiantes de manifestar un mal desempeño escolar y participar en conductas de riesgo, otras conductas de riesgo. Estos adolescentes son mucho más vulnerables que los adultos a los efectos negativos del alcohol y que además estos efectos son inmediatos y que se quedan a largo plazo. Sobre todo en la materia blanca, sensible, ya dijimos, áreas de zonas de aprendizaje y de memoria. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque este cerebro está en construcción. En un estudio, jóvenes de 15 y 16 años de edad que consumían alcohol en exceso y que dejaron de beber, semanas después mostraban problemas cognitivos en comparación con sus pares, con otros jóvenes que no abusaban de este alcohol. Y eso nos lleva un poco a que incluso todas estas bebidas
que no se deben de vender a menores de edad, pues se venden en cualquier centro comercial, en cualquier tiendita. Los chicos se la llevan del bar de su casa. Entonces, bueno, pues eh, no están lejos o no están imposibilitados de poder asociarse a este alcohol. Y en cuanto a la marihuana, esta es la droga ilícita, bueno, hoy ya es más lícita, de mayor consumo en nuestro país. Y los efectos de esta marihuana son nocivos, muy nocivos, y la marihuana es la puerta grande al consumo de otras drogas. Es decir, es raro que un joven empiece de inmediato por cocaína, aunque sí lo hay, pero es más fácil que empiece por marihuana y esa sea la puerta grande al consumo de otras drogas. El joven debe de saber que el humo de marihuana, por lo general, contiene más de 400 carcinógenos y en los últimos 25 años se ha duplicado su potencia, no porque venga de una plantita y la plantita es natural, entonces es inofensiva. Eso no es real, no existe. El consumo excesivo de esta marihuana puede dañar el cerebro, el corazón, los pulmones y el sistema inmunológico, además de ocasionar deficiencias nutricionales, infecciones respiratorias y algunos otros problemas físicos, como los problemas motores, ¿no? Se vuelven lentos para moverse. Puede disminuir también la motivación y lo hace además, incrementa la depresión grandemente, interfiere en actividades diarias y causa muchos problemas, no solo familiares, sino relacionales. Su consumo de marihuana en un joven puede afectar la memoria, la velocidad del procesamiento, el aprendizaje y el desempeño escolar. Puede también, y lo hace, disminuir la percepción, el estado de alerta, los lapsos atencionales, el juicio y las habilidades motoras necesarias, por ejemplo, no solo para conducir un vehículo, sino también para caminar, ¿no? Entonces me di un pasón de marihuana y entonces quiero atravesarme una calle y puedo tener un accidente, ¿no? Porque me muevo más lento, no percibo igual y eso puede llevarme a tener un accidente de tráfico. Contrario a la creencia común, el consumo de marihuana es adictivo casi desde la primera vez. Ajá. Siempre, repito, no porque sea una plantita significa que no va a hacerlo, ¿no? El tabaco también es entre los jóvenes adolescentes un problema que va a la alza en nuestro país. Sobre todo ha tenido un punto importante, ha pasado por una crisis ahora con los famosos vapeadores, que aunque ya están prohibidos, eso no significa que el joven no lo tenga, ¿no? Y eso también es un consumo, porque al final del día no es propiamente tabaco, sino tal vez hasta peor, porque tienen esencias químicas, ¿no? Y, y a veces hay unas de tan ínfima calidad que empieza a tener, perdón, problemas el chico en el ámbito respiratorio. Se dice que el tabaquismo empieza a menudo al inicio de los años de la adolescencia, estamos hablando de 10, 11, 12 años, como señal de rudeza, de rebeldía y del paso de la niñez a la adultez. Es decir, no empieza este joven pensando que, voy a fumar, este, me quiero enfermar y quiero desobedecer a mis padres. Realmente es solamente para demostrar que ya está creciendo en un inicio y bueno, consecuencia de eso sí puede llevarlo a la rebeldía, ¿no? En casa no me permiten fumar, entonces fumo, donde fuera de casa. Entonces, esta imagen, ¿no? De rudeza, de rebeldía, de dejar atrás la niñez, es una imagen deseada que permite al joven tolerar el disgusto inicial de las primeras pisadas, ¿no? De las primeras fumadas del tabaco, que no siempre es tan agradable. Después de lo cual los efectos de la nicotina empiezan a tomar el control en el mantenimiento de este hábito. Empieza a ponerse más nervioso y luego socializa. Es que me fumo un cigarrito para estar más nervioso, más tranquilo. Es que como voy a tener examen en la escuela, me fumo un cigarrito y con eso se me bajan los nervios, ¿no? Empieza a socializar esta parte. Al cabo de 1 o 2 años de haber empezado a fumar, los jóvenes inhalan la misma cantidad de nicotina que los adultos y experimentan los mismos antojos y efectos de abstinencia cuando tratan de dejar este tabaco. Estos jóvenes adolescentes que son atraídos por el tabaco a menudo proceden de hogares
escuelas y vecindarios donde fumar es común. Al igual que el alcohol, se socializa, ¿no? Es algo que socializa la sociedad, valga la redundancia, a partir de está nervioso esta persona y entonces un cigarro parece que lo calma. Van a comer y dicen que después de una buena comida, entonces después de un, sí, de un buen plato, un buen tabaco. Entonces, al término de la comida, hay varios que dicen vamos a fumarnos un tabaquito para que tengamos buena digestión, ¿no? Final del día volvemos a lo mismo, es social. Lo tienen los padres en las casas, y estos jóvenes lo viven de esa manera, ¿no? Porque si tú lo haces, yo no, dicen los jóvenes. Los adolescentes expuestos a este alcohol o a estas drogas y a este tabaco antes de los 15 años muestran un mayor riesgo de presentar trastornos relacionados con las drogas, conductas sociales de riesgo, menor nivel educativo y, por supuesto, una puerta grande y abierta para la delincuencia. Aunque muchísimos adolescentes que fueron expuestos a las drogas tienen una historia de problemas de conducta, hay estudios recientes que demuestran que incluso sin esta historia de problemas de conducta, corren un mayor riesgo de obtener resultados negativos como resultado de la exposición temprana al alcohol, al tabaco y a las drogas, ¿no? Esto es importante porque anteriormente se pensaba que aquellas personas que no tenían como mucho dinero, que no tenían educación, que tenían muchos problemas en casa, sigue siendo como parte importante de este desarrollo en la juventud, en la adolescencia, pero no es lo único. También aquellos de posiciones económicas holgadas, aquellos de casas que parece que todo está muy bien, también tienen el desarrollo de este consumo. Los adolescentes que creen, aquí hay un factor protector, que creen que sus padres desaprueban el tabaquismo, tienen menores posibilidades de fumar. Esto sí, estos padres y este joven tienen una buena relación comunicacional, ¿no? Entonces, le importa lo que piensen sus padres y eso va a hacer que se detenga para poder desarrollar este consumo. Las discusiones racionales con los padres pueden contrarrestar las influencias nocivas y desalentar o limitar el consumo de alcohol. Nos referimos a discusiones racionales cuando hay argumentos, cuando papá y mamá hablan con este adolescente y le explican, ¿no? De una manera tranquila, argumentada, cuáles son los riesgos y por qué es tan importante que este joven no haga este consumo, ¿no? Y además si lo enlazan a su parte emocional, bueno, tiende a ser mejor, un factor protector, ¿no? Sin embargo, cuando no existe esto, cuando estos padres tienen una influencia negativa, es decir, ellos son altamente consumidores de cualquier sustancia, de tabaco, alcohol, drogas, marihuana, bueno, pues entonces se consideran una influencia negativa para sus adolescentes y ahí ya la cosa se complica, ¿no? Porque el adolescente dice, ¿y por qué me dices tú a mí? Y tú haces exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya esto ya no llega a una discusión racional, sino a un enfrentamiento que va a potencializar que este joven tenga la puerta abierta al consumo de cualquiera de estas sustancias. En otro estudio longitudinal que comparó 514 hijos de alcohólicos con un grupo control igualado, es decir, con un grupo de 514 hijos de personas que no consumen alcohol, se, se dio como resultado que tener un padre alcohólico o una madre alcohólica incrementaba de manera significativa el riesgo del consumo temprano y de problemas posteriores con el alcohol. Por consumo temprano nos referimos a menor de 14, 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esta predisposición genética que tenemos ahí a partir de mi padre o mi madre que sean alcohólicos? Y entendemos por alcohólicos las personas que tienen un consumo frecuente y que aunque a veces dicen yo lo puedo controlar, no es así, ¿no? Es esta necesidad de seguir bebiendo, de seguir fumando, a lo mejor cada tercer día, cada 8 días, en una manera que no puede controlar, y a eso ya asociamos esta parte. Otro factor de influencia es la omnipresencia del consumo de sustancia en los medios masivos de comunicación, televisión, a lo mejor radio, redes sociales, ¿no? Principalmente.
Por ejemplo, las películas donde los personajes fuman e incrementan el inicio temprano de este hábito, al igual que donde el personaje exitoso tiene estas conductas. Y es que en las películas pasa mucho esto, ¿no? Las personas que se asocian a tener éxito, que son muy, eh, pues sí, ¿no? Muy sobresalientes en esas tramas, siempre tienen una práctica de riesgo. Fuman mucho o beben, ¿no? Incluso por ahí tenemos una película, esta de Sin Límites, que es una película donde habla del consumo de un fármaco, bueno, de una droga maravillosa que potencia todos los aspectos del individuo e incluso lo vuelve como, este, como superhéroe, ¿no? En la vida común de una persona, exitoso totalmente. Y entonces eso, si yo no tengo criterio de persona, entonces es muy fácil que yo desarrolle como pues esta creencia absurda que tener este chocho milagroso, que es una droga, pues me puede hacer sentir exitoso o verme exitoso al igual que este personaje, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito también de cómo es que esto lleva a este joven a la farmacodependencia, ya hablando propiamente. Y es que esta farmacodependencia es denominada también una dependencia física, ¿no? Es un estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos, es decir, que se sienten en el cuerpo más o menos intensos cuando se suspende bruscamente la droga. Aquí ya estamos hablando de este adolescente que ya tiene un consumo, ¿no? De algo y que empieza entonces a tener conductas no solo de riesgo, sino conductas que tienen que ver con abandono de escuela, tener más problemas relacionales, dejan de comer, dejan de dormir, etcétera, ¿no? Entonces ya tienen esta farmacodependencia, esta drogodependencia, y eso nos lleva a hablar entonces, pues justo de esto, ¿no? De saber que estos chicos, ¿no? Pueden empezar a o ser obligados a dejar de consumir y van a empezar a desarrollar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Es importante saber que en el mundo de las drogas y del alcohol, cuando ya hay una dependencia de estas sustancias, el camino adecuado para dejarlo es un tratamiento multidisciplinario, es decir, un profesional de la salud del cuerpo físico, que en este caso es un médico, un psiquiatra y un neurólogo y un psicólogo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede dejar el mundo de las drogas solo porque sí, solo porque yo digo hoy, después de 3 años de consumir marihuana, yo ya dejo de hacerlo. Eso no es real, eso es una fantasía. Y entonces van a desarrollar este curso difícil de abstinencia y entonces eso se pone cada vez más intenso, ¿no? Entonces, em, cuando hay un acompañamiento multidisciplinario, usamos fármacos para poder co- eh, coadyuvar el proceso de dejar de ser un adicto y funciona, ¿no? No es fácil, pero es funcional. Esto también nos lleva a hablar de dependencia psicológica. A veces este cuerpo fisiológicamente me dice necesito este consumo, pero mi cerebro mi cerebro empieza a desarrollar esta forma compulsiva de necesitarlo, de pensar que lo necesito, de pensar que sin él no puedo avanzar, ¿no? Y que entonces esto también se convierte en impulsos irreprimibles y me asocian a seguir más en este mundo, ¿no? Del consumismo, del consumo de drogas. Dentro de las drogas legales, estas que ya les dije que son aceptadas socialmente, algunas son de corte medicinal, si le podemos llamar así, y sirven para corregir desequilibrios, proteger de enfermedades, aliviar dolor y tensión. Estas drogas legales, pues tenemos por ahí algunos que se pueden considerar estimulantes y que las toma la persona para evitar, ¿no? Para aliviar dolor y tensión, pero eso no quiere decir que no es una cosa inadecuada.
Y las drogas ilegales, estas que ya hablamos, que no son aceptadas socialmente, que son tóxicas, que crean dependencia, es decir, necesidad de consumo cada vez más, que crean tolerancia, ¿no? La tolerancia que si antes me metía 5 gramitos, bueno, pues esos 5 gramitos ya no son suficientes. Estoy creando tolerancia a esta sustancia y entonces ya no necesito 5 gramos, ya necesito 8, un poco más adelante necesito el doble y así. Dentro de esta farmacodependencia podemos encontrar drogas de corte depresor y drogas de corte estimulante. Dentro de los depresores se les llaman así porque disminuyen el ritmo del sistema nervioso, ¿no? Deprimen el sistema nervioso y dentro de ellos vamos a encontrar el alcohol. Cualquiera de las manifestaciones del alcohol es una droga depresora. Los opiáceos, todos los opiáceos, los barbitúricos, los hipnóticos y los tranquilizantes son drogas depresoras. En cuanto a los efectos y los peligros de estas drogas depresoras, es que disminuyen los latidos del corazón y por ende de la respiración. Tienes reacciones lentas de tu cuerpo, disminuye tus procesos atencionales, distorsiona la realidad, ves cosas que no son reales, desarrollas tolerancia, es decir, cada vez necesitas más, dependencia física y psicológica. Mi cuerpo va a tener ciertos marcajes físicos, biológicos, por que no estoy ingestándola y entonces eso me lleva a no quererme sentir así y a tomarla. También puedo tener esta dependencia psíquica, mi cuerpo no dice nada, pero mi cerebro dice es necesario tener este consumo, ¿no? La sobredosis, ¿no? Eso es muy común, de entrar en un coma, un paro respiratorio, tener convulsiones y por eso, pues también morir, ¿no? En un pasón. En cuanto a los estimulantes, a los que se consideran drogas de tipo estimulante, estas se llaman así porque en vez de disminuir el sistema nervioso, el ritmo del sistema nervioso, lo que hace una droga estimulante, pues es acelerar este sistema nervioso, es decir, que te sientas Superman a través de ingestarla. Y dentro de este rubro de drogas estimulantes tenemos las anfetaminas, la cocaína y el bazuco. Dentro de este cocaína o bazuco, pues está una diversidad ahí de psicoestimulantes o de estimulantes. ¿Qué hace o qué efectos tienen estos estimulantes en el cerebro y en el cuerpo de los adolescentes? Pues van a aumentar los latidos del corazón y de la presión sanguínea, por eso se acelera este sistema nervioso. Tienen alucinaciones, paranoias, incremento de la actividad. De pronto se dieron un pasón de cocaína y están al mil, ¿no? Haciendo mil cosas. Tienen agotamiento, eso es importante y desarrollan tolerancia y dependencia psicológica. ¿No? Tolerancia cada vez requieren más y dependencia psicológica y si es sí o sí, mi cerebro dice, por favor, dame, ¿no? Entonces, esto es una complicación no solo pasa en la edad adolescente, pero se potencializa en la edad adolescente. ¿Por qué razón? Pues porque estamos en cerebro en construcción, ¿no? Ya lo hemos hablado en algún momento. Eso nos lleva a hablar un poco también de esta que se conoce como problemas sociales. Un adolescente va a cursar con estos problemas sociales, el desarrollo del problema social, sobre todo si viene de esta parte del consumo, ¿no? Está en consumo. Se dice que además en América Latina, donde pertenecemos, el término marginación sociocultural es utilizado fundamentalmente en los estudios de los procesos de urbanización, como aceptación geográfica de los ubicados en la periferia y han pasado a indicar una condición de vida. Aunque esta marginación actualmente no solo se da en este espacio geográfico, eh, se sigue dando, ¿no? Tenemos dos tipos de marginación, el marginado individual, este que viene de una familia normal, bueno, normotípica, vamos a llamarle así, mamá, papá, hijitos, y sufre alteraciones en el manejo de la hostilidad sin poder poner límites a los impulsos y a las ansiedades que lo inundan. Estas pueden ser de corte psicológico o pueden ser derivadas de esto que estábamos platicando hace un momento, que tiene que ver con el consumo.
de drogas, ¿no? Y el marginado dentro de una comunidad delictiva, que desde que se ataca a una sociedad que no ha podido estructurarse bien de manera adecuada, se altera por ello el fenómeno de maduración del adolescente, ¿no? Vive o se desarrolla en una sociedad que no tiene una gran estructura y que tiene que luchar hasta los golpes por sobrevivir, entonces se va a alterar el fenómeno de maduración del chavito, ¿no? Así entonces, los grupos de pares marginados surgen como compensadores de una familia que no presta apoyo y que generó perturbaciones en la identidad del adolescente, con la aparición del yo capaz de agredir de cualquier manera a la sociedad, porque me siento agredido en todas las maneras de la sociedad, desde tener violencia familiar, que mi madre y mi padre me maltraten, y por maltrato no solamente es que no me den de no es solamente que me den golpes, sino que no cumplan con sus habilidades, con las cosas que marca la sociedad de padres, como que tengo una casa limpia y ordenada donde pueda vivir, no una casa, un espacio que puede ser un departamento, una casa, lo que sea, adecuado para mí, donde vivir, donde tenga privacidad, donde no comparta con ellos y todas las actividades que ellos realizan, donde tenga acceso a comer 3 veces al día por lo menos, donde me pueden llevar a la escuela, ¿no? Donde tenga acceso a la salud, ¿no? Entonces, una vez que yo ya no tengo como todo esto, y al buen trato de parte de mis padres, entonces puedo generar y estar dentro de este marginado de una comunidad que parece que va a desarrollar esto delictivo, ¿no? Porque a partir de defenderme como gato boca arriba esto que me está tocando vivir, bueno, pues voy a terminar agrediendo a todos y a nadie por esta parte de sentirme agredido todo el tiempo. Y algo que pasa mucho en la edad adolescente es empezar a generar niños en la calle, jovencitos en la calle que a través de pelear con su madre o su padre, o su madrastro o su padrastro, entonces terminan en situación de calle. Es decir, a pesar de tener una familia o parte de una familia, pues ya no pueden vivir en el mismo lugar y terminan viviendo en la calle, ¿no? Pasando un sinfín de situaciones que generalmente los orilla a 2 cosas importantes, a el consumo de drogas o a la prostitución por sobrevivir. También otro problema social de la adolescencia, pues, es esta agresión, ¿no? Esta agresión que se da para poderme defender y que va a avanzar rápidamente a la violencia, ¿no? A la violencia contra los otros, a veces contra sí mismo. Esto me puede convertir en una persona de riesgo a partir de ser agresivo y violento y poder llegar a ser homicida a través de estas 2 cosas anteriores. Y también dentro de esto, en la adolescencia existe el problema de la violencia sexual, que esta se puede dar desde el interior de las familias, que es donde más tenemos, al agresor sexual o a la agresora sexual para estos jóvenes y niños, pero también se da fuera, ¿no? A través de un par como yo, a través de alguien más grande como yo, a través de si estoy en situación vulnerable como situación de calle, pues entro a esta violencia sexual, ¿no? Que me va a permitir, pues, no sentirme nada bien, pero necesaria para vivir, ¿no? Entonces, pues es un tópico muy difícil. Cuando esto sucede, tenemos a jóvenes, bueno, hoy estamos hablando de jóvenes, pero también hay niños en situación de violación y abuso sexual en esta etapa adolescente. ¿Qué hacemos con estos niños, estos jóvenes que están cursando con esto? Bueno, pues tenemos que saber que entran dentro de los casos de abuso sexual infanto-juvenil. Habitualmente se relacionan, como dije hace un momento, con miembros de la familia. Mayormente, los porcentajes que marcan las instancias gubernamentales nos hablan de 5 casos, 4 de estos 5 casos son agredidos por un miembro de la familia. Puede ser su mamá, su papá, su hermano, su prima, ¿no? El abuelo, la abuela, o alguien conocido por este adolescente o este niño, que puede ser el amigo de mi hermano, que puede ser la amiga de mi mamá. En cambio, los casos de violación de adolescentes a menudo tienen un perpetrador totalmente desconocido, algunos de estos adolescentes, es decir, violación por extraños,
un miembro de la familia, ahí ya le llamamos incesto, o alguien conocido por la víctima, que sería la violación durante una cita. Eso pasa muchísimo en los adolescentes, muchísimo. A veces se lo quiere vender el agresor como no fue así, no fue una agresión, no te violé, fue de común acuerdo porque querías experimentar y eso ya se convierte también en un juego de poder psicológico. Cuando tenemos un adolescente, en este caso, tenemos que hacer una historia clínica, ¿no? En donde es importante una historia, obtener una historia detallada de cómo pasó esto, llevarlo a una evaluación completa del médico, estudiarse con cuidado todas estas áreas anatómicas que están envueltas en este ataque, es decir, examen físico de genitales externos, examen ginecológico, examen rectal y anal y examen de la mucosa oral. Esto no lo hacemos los psicólogos, lo hacen los médicos. Ajá. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que cuando esto sucede, el joven no va a querer simplemente ir, muchas veces ni siquiera lo dice y la familia no se da cuenta, no lo va a revelar este joven hasta que sea adulto, a veces y a veces no lo hace nunca y carga con todos estos estragos que vienen a partir de tener una situación de este, de esta gravedad, ¿no? No significa que nosotros no podemos hacer nada, mayormente llegan a un espacio psicológico y a partir de ahí, a veces este joven revela este ataque y trabajamos en la parte de la construcción psicológica y del convencimiento de si este joven quiere hacer la denuncia o no quiere hacerla, ¿no? Y es que eso es una línea súper delgada que nos marca el código ético y a lo mejor ahí tiene que ver también con tus valores de persona. Aunado a esto que estamos hablando del abuso sexual en adolescentes, em, que no siempre lo hace un adulto, a veces es un par, es decir, un adolescente de la misma edad que yo, ¿no? Pues, si yo tengo 15, un chavito de 15, o si yo tengo 15, un chavito de 20, ¿no? Recordando que la ley dice que a partir de 5 años de diferencia ya estamos hablando de abuso sexual. Pues yo tengo 15 y, y quien se relaciona conmigo tiene 20, ya estamos hablando de abuso sexual, sobre todo si yo no tengo el conocimiento o la capacidad de consentir, que es algo que pasa mucho en la adolescencia. Bueno, ese tópico también nos orilla a hablar de depresión. Alguien que ha sido violentado de esa manera, pues va a desarrollar en esta etapa adolescente, pues procesos depresivos. Si de por sí, sin tener un abuso sexual, o violencia sexual o física se van a la parte de la depresión, pues mucho más si lo tienen. Esta depresión, además de tomar en cuenta el género, porque anteriormente se hablaba de solo mujeres deprimidas, o ya hablamos de personas de ambos sexos con esta depresión. Los factores de riesgo que contribuyen a la depresión incluyen pasar por ansiedad, por temor al contacto social, que en la adolescencia eso es mucho, muy importante, eventos estresantes de la vida, como un examen, como ir al Comipems, como la fiesta de los 15 años, ¿no? Como todos estos eventos estresantes de la vida de un adolescente. Una enfermedad crónica, es decir, que el adolescente esté pasando por una enfermedad de tipo diabetes o epilepsia, ¿no? Que tengan un conflicto en la relación con sus padres, que sean abusados o vivan en descuido, que tengan consumo de alcohol y drogas, que tengan actividad sexual eh, activa justo en esta etapa y tener un padre o una madre con una historia de depresión. Eso ya nos va a llevar a pensar que este joven puede desarrollarlo de manera más rápida. Es mucho más probable que factores como el consumo de alcohol y drogas y actividad sexual provoquen depresión en jóvenes, es decir, en niñas, en adolescentes mujeres, que en adolescentes varones. Todavía vamos ganando como en ese rubro, ¿no? No es una competencia, pero al final del día es mucho más rápido que lo desarrollen las mujeres que los hombres en edad adolescente, aunque los hombres también lo desarrollan. Y esto también está asociado a los problemas de imagen corporal y los trastornos alimentarios que pueden agravar los síntomas depresivos. Ya platicábamos la clase anterior
que la no satisfacción con mi cuerpo, el no tener la figura estética de este grupo de moda, ¿no? El que la ropa más linda que considero esté hecha solo para tallas muy pequeñas, ¿no? Eso me va a dar estos problemas de imagen corporal, puedo cursar un trastorno de la ingesta alimentaria y producir estados depresivos. Esta depresión a veces es necesaria en jóvenes llevarlos a hospitalización, porque estos adolescentes deprimidos pueden no responder al tratamiento ambulatorio, sobre todo si son adictos a las drogas o al alcohol o si ya han presentado brotes de síntomas psicóticos o ya han cursado con ideación y no solo ideación suicida, sino también ya hayan intentado hacerlo. Al menos uno de cada 5 jóvenes experimentan episodios de depresión en la niñez y se corren a la adolescencia, y eso hace que puedan desarrollar trastornos emocionales de corte bipolar, por ejemplo, en el cual la bipolaridad se da mucho en jóvenes, en el cual los episodios depresivos, es decir, de tristeza profunda y abatimiento, se alternan con episodios de manía, que son episodios de exaltación y excitación, que se caracterizan por mayor energía, euforia, grandosidad y sobre todo toma de riesgo. Es ahí donde se pone todavía más caótica la situación. Incluso aquellos adolescentes cuyos síntomas no son tan graves para percibir o recibir un diagnóstico de depresión como tal, trastorno depresivo, corren un riesgo elevado de depresión clínica y de conducta suicida a la edad de 25 años. Es decir, en la adolescencia, pues lo van a poder controlar de alguna manera, ¿no? Con sus prácticas de riesgo, con la exigencia de sus padres, pero cuando ya se cierra el crecimiento de este cerebro, pueden entonces entrar a este riesgo o manifestar este riesgo elevado de depresión clínica y conducta suicida. La recomendación para este tipo de situaciones depresivas es el tratamiento. Nosotros los psicólogos ya sabemos, ¿verdad? Hemos descubierto con el paso de la ciencia y las investigaciones que la depresión es un tratamiento multidisciplinario para el adolescente, el niño o el adulto. Hoy hablando de adolescentes, pues sí o sí debe de llevarse a cabo de la mano del psiquiatra o del neurólogo pediatra, que son los únicos encargados de eh, generar medicación en nuestros adolescentes, psiquiatra, repito, o neurólogo pediatra, es decir, especialistas en población infanto-juvenil, aparte de la especialidad de neurología o psiquiatría. Y ellos son los indicados para terminar de evaluar el trastorno depresivo en adolescentes y poder generar un apoyo de psicofarmacología, porque solo con terapia no lo van a lograr. Cuando ya hablamos de un trastorno depresivo, ya estamos hablando de baja o exacerbación, más bien baja, del funcionamiento de los neurotransmisores serotonínicos y dopamínicos en este cerebro adolescente. Eso no lo vamos a poder mejorar solo con terapia o solo con que salga a la naturaleza y a correr. Eso no existe. Ayuda, pero no existe. No es definitorio. Entonces acá lo vamos a hacer a través de este apoyo psicofarmacológico y el único rubro de medicamentos adecuados para trastornos depresivos en adolescentes en cerebros en construcción se llaman ISRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, o ISRSN, inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina, que son los únicos medicamentos antidepresivos, como dije, aprobados actualmente para cerebros adolescentes, es decir, cerebros en construcción. Sí va a tener una incidencia en ese cerebro, pero no va a generar malformaciones en este cerebro como si le diéramos una medicación para un adulto. Aunque se han expresado preocupaciones concernientes a la seguridad de estos medicamentos, todas las investigaciones sugieren que los beneficios superan los riesgos. Por eso son los únicos eh, em, actualizados o más bien aprobados por la sociedad médica para poder tratar los trastornos depresivos en adolescentes. En ensayos clínicos que se realizan con financiamiento federal, el tratamiento más eficaz para estos adolescentes deprimidos
Es una combinación de fluoxetina, que es un ISRC, y de la terapia de corte cognitivo-conductual. Ahora aquí hay un problema, porque la fluoxetina, como la sertralina, que también es otro medicamento generado para estos cerebros en construcción, adolescentes, y el tratamiento depresivo, se venden sin receta médica. A pesar de ser medicamentos controlados, los puedes encontrar sin receta médica y eso nos pone en un riesgo a la población adolescente porque se va de boca en boca. Una mamá que sí atendió a su hijo le dice a su amiga, que su hijo está pasando por lo mismo, pues mira, a mí el psiquiatra que cobra muy caro me dio fluoxetina para mi hijo y pues son de la misma edad, parece que tienen lo mismo y hasta pesan casi lo mismo, pues dásela también, amiga, porque a mi hijo le ha funcionado muy bien, se va de boca en boca y no se da así, ¿no? Porque el medicamento se receta no solo por tener un síntoma depresivo, sino ya un trastorno y no solo por peso, talla y género sino se da por algunas otras condiciones como sus hábitos alimenticios, sus hábitos de sueño, sus factores protectores. Entonces empezamos a tener como algunos chicos, muchos chicos, han reportado el Hospital Psiquiátrico Infantil, el N. Navarro, ha reportado el año pasado y el antepasado muchos chicos con intoxicación de fluoxetina que no están recetados por un ha ido psiquiatra o un neurólogo pediatra. Entonces, bueno, pues no todo siempre es bueno, ¿no? Aquí te coloco, ¿no? Una tasa de depresión, una gráfica de la tasa de depresión de los 12 a los 17 años y va aumentando, ¿no? Si tú notas, aquí hablamos de chicos de 12 años, el porcentaje es del 4%, de 13 años el 6%, de 14 años el 7,5%, de 15 años el 9,5%, de 16 y 17 años más del 11,5%, ¿no? Entonces siempre va a la alza conforme va avanzando la edad actualmente. Y aquí te pongo una imagen que a mí me gusta mucho porque la explicación denota una diferencia importante que debemos de saber todas las personas, pero principalmente los. Luis puede estar preocupado por sus calificaciones o porque se peleó con la novia. Esas son preocupaciones normales de un adolescente. Pero si la tristeza persiste junto con síntomas como la incapacidad de concentrarse, fatigado siempre, apático siempre, sentimientos de minusvalía, yo no valgo nada, yo no sé para qué existo, no quiero salir de la cama, dejo de hacer lo que me gusta, ahí ya estamos hablando de que pudiera tener una depresión. La depresión no es solo hoy estoy triste y hoy estoy súper triste porque me peleé con mi novia, no, eso no es depresión, eso solo es justo eso, una tristeza mal gestionada, ¿no? La depresión tiene manifestaciones clínicas muy importantes, de ahí que el psicólogo debe de ser experto en el manejo del DCM5, de este tipo de trastornos del ánimo, sobre todo estos depresivos, para poder no hacer un mal diagnóstico, ¿no? Sino hacer algo bueno ahí. Bien, vamos a hablar también de la muerte en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa en la que hay mucha muerte, mucha pérdida de adolescentes. Y de por sí, hablar de muerte es difícil. Hablar de muerte en la adolescencia siempre se considerará un tópico muy trágico, porque estamos pensando que la expectativa de vida actualmente es de 85 años. Si este individuo muere en la adolescencia, pues es súper trágico, no menos de la mitad de su vida, de lo posible que puede vivir. Por lo regular, la muerte en la adolescencia es accidental, pero no del todo. 63% de las muertes en adolescentes es el resultado de choques automovilísticos. Otras lesiones no intencionales como homicidio y suicidio se suman ahí. La frecuencia de muertes violentas en este grupo de edad es un reflejo tanto de una cultura violenta como la que tenemos ahora y la resultado de la inmadurez y la inexperiencia de estos adolescentes que a menudo frecuentemente conducen a asumir riesgos o a la falta de cuidado. Riesgos de que tenemos padres que les compran motocicletas a jóvenes de 10 añitos, de 11 añitos, de 12, 13, ¿no? Chicos de 14, 15 que manejan cuando ni siquiera es legal eso, ¿no? Y eso puede llevarlos a combinarse con una práctica de riesgo y generar una situación de muerte. Aquí te puse una gráfica de pastel de este 60 y tantos por ciento de muertes en adolescentes.
35% de ellos es en accidentes automovilísticos, el 12% en suicidios, el 16% en homicidios entre población adolescente y todas las demás que se te puedan ocurrir son el 37%. Aquí es importante decirte que esto es de los casos documentados y reportados, porque sabemos que hay accidentes automovilísticos en adolescentes que no se reportan como de mano del adolescente. Sabemos que hay muchos más adolescentes que se suicidan, pero no están reportados como un suicidio. Las funerarias permiten eso, te llevan al médico que pueden extenderte un certificado de defunción en donde quite que sea un suicidio, ¿no? Entonces no son los reportados. Sabemos que hay más, así como los de homicidio que se pueden dar entre riñas de jóvenes por falta de control y regulación emocional o que se pueden dar también ingestados de algún consumo de alcohol o droga y eso llevarlos a perder la vida, ¿no? En una práctica de riesgo. Dentro de todas las demás, pues están aquellos que mueren por una enfermedad natural, aquellos que mueren por una situación, am, pues, de desastre natural, pudiera ser, ¿no? Sí, ya vimos acá que aunque el porcentaje es menor, es algo que no es real porque no tenemos estos casos reportados. Hoy sabemos que actualmente el suicidio en la adolescencia es la tercera causa más importante de muerte entre esta población, que se considera, los jóvenes y adolescentes que consideran o intentan el suicidio suelen tener antecedentes de enfermedades emocionales. Es muy probable que sean perpetradores o víctimas de violencia y que tengan problemas académicos o conductuales en la escuela. Muchos de estos jóvenes que en la edad adolescente, muchas de estas personas que en la edad adolescente toman el camino del suicidio es porque sufrieron maltrato en la niñez y tienen muchas dificultades, graves dificultades en la forma de relacionarse, no solo con sus padres, sino también con sus pares, ¿no? Los chavos como ellos. Tienden a pensar mal de sí mismos, están totalmente desvalorados, a sentirse indefensos y a tener un pobre control de impulsos, poquísima tolerancia a la frustración y al estrés. Entonces, no puedo resolver eso, me pongo frustrado, me pongo muy triste, me pongo muy irritable y pienso, mejor debería de morir porque no puedo resolver nada, ¿no? Esta baja tolerancia a la frustración hoy más que nunca genera la puerta grande al suicidio. Hoy tenemos una población adolescente netamente vulnerable con la situación de la tolerancia a la frustración, ¿no? Y a los manejos de estrés y eso pues es la puerta grande al pobre control de impulsos y al suicidio. Estos jóvenes a menudo están distanciados de sus padres y no tienen a nadie fuera de la familia a quien recurrir, pero también este suicidio suele darse mucho en jóvenes que vienen de una familia muégano, una familia que te asfixia, que a cada momento quiere estar ahí, que no te dan espacio para pensar, para sentir, para estar libre. Entonces es tanto lo que estamos juntos y tanto que me inhiben mis pensamientos y mis acciones que deseo ya no estar aquí, ¿no? Y solo es una fotografía social esto, no es real, no real del interés para el adolescente. Los estudios que dicen que estos adolescentes suelen haber intentado el suicidio antes o tener amigos o familiares que lo hicieron. Es muy interesante porque el joven a veces se emula cuando ve sufrimiento en otro chico y sabe que se suicidó, él siente este mismo sufrimiento y corre con el mismo curso, ¿no? También al suicidio se abona el alcohol. Se encuentra que en los casos documentados, la mitad de suicidios que se han dado en adolescentes vienen de adolescentes que estuvieron en consumo de alcohol mientras hicieron este acto suicida. Tal vez el factor clave es la tendencia a la agresión impulsiva, ¿no? Derivada de este alcohol que exacerba mis procesos agresivos. En estudios de imagenología y postmortem del cerebro de personas que intentaron y lograron suicidarse, han identificado deficiencias neurocognitivas en las funciones ejecutivas, lóbulo frontal, en la evaluación de riesgos, lóbulo prefrontal y en la solución de problemas. Se dice que los factores de protección que pueden reducir el riesgo del suicidio en la etapa adolescente incluye un sentido de conexión con la familia y la escuela, ¿no? Que tengan alguien en casa que se interese en ellos,
que sepan que son importantes para el desarrollo de su familia y de su vida, alguien que en la escuela esté ahí, que puede ser un compañero que siempre tenga buena relación conmigo como compañeros, que puede ser algún profesor, ¿no? Y tener un buen bienestar emocional y tener logros académicos. También el tener un proyecto de vida. Jóvenes que tienen adolescentes un proyecto de vida es más difícil que cursen con la parte del suicidio, ¿no? Que salgan por esa puerta, ¿ok? Como ven hasta acá, bueno, pues es importante que nosotros siempre estemos atentos de esto que puede estar pasándole a nuestros jóvenes, porque a veces en la etapa de la adolescencia no se ve, no se ve la adolescencia como, digo, perdón, no se ve la tristeza como se ve en la adultez. No se mira así. No se mira así, no está totalmente deprimido y llorando todo el tiempo. En la edad adolescente, casi siempre la depresión se mira a través de la irritabilidad, ajá, a través de la irritabilidad, y esa irritabilidad es aquello que va a llevar a estos adolescentes a tener estas conductas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto que acabo de mencionar, que no es que solo esté deprimido, es que hay que revisar que está muy irritable, que está muy apático, que parece enojado todo el tiempo, que le cuesta trabajo concretar las cosas, que ha dejado de hacer lo que le gusta hacer, ¿no? Y en ese sentido es cuando estamos pensando, ya está teniendo un problema emocional, ¿no? Ya está teniendo problemas asociados a, este, tener un desarrollo inadecuado de este chico en edad adolescente, ¿vale? Bien, es importante que nosotros también hablemos acá de la adolescencia a partir de las situaciones de corte sexual, ¿no? De la sexualidad en este mundo adolescente, que es súper importante también, la sexualidad en el mundo adolescente, porque pues ya dijimos que regresa esta adolescencia, en este tiempo, etapa de la adolescencia, se regresa a la parte de de esta libidinal en los órganos sexuales, ¿no? Entonces, para el chico adolescente, verse a sí mismo como un ser sexuado, pues puede generar en este chico algunas consideraciones importantes. Entonces, déjame compartir acá contigo estas diapositivas asociadas a la sexualidad. Como te decía, el adolescente se empieza a mirar a sí mismo como un ser sexuado, a reconocer las orientaciones sexuales que él pueda elegir y aceptar los cambios sexuales, ¿no? Los cambios que van asociados como primarios y secundarios que platicábamos la clase anterior. Y en la adolescencia es cuando empiezan a establecer estos vínculos románticos, pero estos vínculos románticos pueden ser sexuales o pueden ser solo románticos o pueden ser solo sexuales, que son aspectos que acompañan a la adquisición de la identidad sexual que apenas empieza a desarrollarse acá en esta etapa adolescente, ¿no? Hablamos entonces Hablamos entonces de la orientación, ay, se volvió loca mi computadora, de orientación e identidad sexual. Si vamos a hablar de orientación sexual, este es un foco constante del interés sexual que ya dijimos que puede ser también romántico y afectivo, pero también puede no serlo. Y este se da en personas heterosexuales, en personas homosexuales o en personas bisexuales. Recuerden que la identidad sexual con quien yo me refiero como o me identifico con la etiqueta de heterosexual, bisexual u homosexual es una elección, no es una desviación de la personalidad, como decía Freud, sino es una elección, es algo que a mí me gusta y que en la edad adolescente estoy descubriendo.
Entonces, puede ser que pase por los 3, ¿no? Puede ser que yo diga: "No, yo soy, niña y a mí me deben de gustar los niños", pero al desarrollo de mi adolescencia, tener la curiosidad de qué se siente estar con una niña también y poder hacerlo, y qué se siente estar con una niña y un niño. Entonces, ahí es en donde voy a elegir, ¿no? Entonces, puede ser que no pase más que por la que pienso que soy o que pase por todas para tomar una elección. Y eso, perdón, a muchos no les gusta, pero es perfectamente natural, así lo hace todas las personas y los animales también. Recuerden que la heterosexualidad nace como un factor para perpetuar la especie. Es la única manera que tenemos para perpetuar la especie. Por eso es que nos relacionamos sexualmente de manera hetero, un hombre con una mujer, porque es una hembra con un macho, porque es la única forma que existe de perpetuar la especie. Sin embargo, si nos vamos a hablar, por ejemplo, de manadas de leones, por ejemplo, ahí podemos ver, de felinos, podemos ver que las hembras se, se tienen encuentros sexuales entre ellas, pero cuando su manada está perdiendo, ¿no? Capacidad, es decir, necesitan nuevos miembros, se relacionan con estos leones, ¿no? Estos machos. Es decir, de corte natural no es la heterosexualidad, ¿no? Sino es una elección también. No estoy diciendo que si eres heterosexual no eres natural, no, no, no. Por construcción social así se debe de hacer, pero por construcción de necesidad de cubrir estos aspectos sexuales, cada quien es libre de elegir cuál es el que va a ejercer. Los jóvenes son expertos en esta parte. La mayoría de las personas se enamoran por primera vez alrededor de los 10 añitos. Este es un proceso que parece relacionarse con la maduración de estas glándulas suprarrenales que hablábamos la clase pasada, la gonadotropina, la folículo estimulante y la luteinizante. Para quienes más tarde se identifican como homosexuales, este primer enamoramiento suele ser con una persona del mismo sexo, como ya lo dijimos, que puede ser hombre con hombre o mujer con mujer. Dentro de esta etapa sexual hay una exposición a riesgos sexuales que nos preocupan mucho en la edad adolescente, que tienen que ver con el desarrollo de la actividad sexual en el adolescente. Uno son los riesgos de contraer una infección de transmisión sexual y el otro pues es el riesgo de embarazo. Aunque si podemos pensar, pues la primera es mucho más peligrosa que la segunda porque en esta, actualmente, pues tenemos muchas formas de poder cursar este embarazo o no embarazo, pero en esta, si la enfermedad de transmisión que desarrolla o que adquiere esta persona es VIH, bueno, pues ahí no hay marcha atrás, ¿no? Actualmente hoy no hay marcha atrás sobre esta enfermedad de transmisión sexual que es el VIH. Los jóvenes entonces corren mayor riesgo, que corren mayor riesgo, son aquellos que empiezan tempranamente su actividad sexual y que además de empezar tempranamente tienen parejas múltiples y que además no usan anticonceptivos cada vez que tienen un encuentro y que además cuentan con información errónea, no adecuada acerca de lo que es el ejercicio de la sexualidad. Hay otros factores de riesgo, como son vivir en comunidades con desventajas socioeconómicas, más bien socioculturales o educativas, el abuso de estas drogas, que tengan conducta antisocial y la cercanía de compañeros, amigos problemáticos. También la supervisión de los padres puede ayudar a reducir estos riesgos, pero también se convierten en un factor de riesgo cuando no existe esta supervisión, ¿no? Cuando no hay este puente comunicacional con estos chicos. Otros factores de riesgo se dice que son vivir en una comunidad de desventajas económicas, el abuso de sustancias, la conducta antisocial y la supervisión, lo desmedido, el uso desmedido y sin supervisión de las redes sociales. Ustedes saben que hoy puedes teclear lo que sea y vas a encontrar cosas de verdad que no nos espantan, pero nos preocupan, ¿no? Es decir, hoy puedes encontrar imágenes de caricaturas teniendo sexo o teniendo todas las posiciones del Kama Sutra, que lo pueden ver los niños en su famoso YouTube Kids, aunque tenga candados, pues estos depredadores, estas personas que están desarrollando como el mal uso
el desarrollo de la sexualidad para tener adeptos a estos aspectos de pornografía, de tráfico sexual digital, pues se botan todos los candados de todo lo que hay en la red, ¿no? Entonces eso, y que no estén supervisados, bueno, pues es una puerta grande a ser un factor de riesgo dentro del ejercicio de la sexualidad. Y aquí hay una pregunta importante que dice, ¿a qué se debe que algunos adolescentes inicien la actividad sexual a edades tempranas? Tenemos varios factores. El primero sería el inicio temprano de esta pubertad, ¿no? Ya sabemos que hoy la pubertad llega a edades más tempranas, los medios tecnológicos, ¿no? Que nos dicen todas estas cosas, la hipersexualización de la infancia, vivir en pobreza, pero no solo eso, también cuando vives en otros extractos sociales y tú no tienes esta educación sexual, pues también es un factor de inicio temprano. El mal desempeño escolar, la falta de metas académicas y profesionales, que este adolescente haya cursado con una historia de abuso sexual o de negligencia de sus padres en edades anteriores, así como algunos patrones culturales o familiares de experiencia sexual temprana que pueden influir. Aunque ustedes no lo crean, ahora en el año 2024 seguimos teniendo familias, ¿no? Muy de patriarcado, en donde estos jóvenes, llegando a la adolescencia, los llevan a lugares como burdeles para que se estrenen en su primera experiencia sexual con mujeres mayores que ellos que tienen más experiencia. A eso nos referimos con patrones culturales o familiares de experiencia sexual temprana, ¿no? Que son muy lastimosos. Antes de hablar de embarazo y maternidad, vamos a robustecer un poco más esta sexualidad en la adolescencia. Sí es algo que nos ilustra porque tenemos mucha consideración, es decir, nos enfrentamos a cosas que también le pasan a estos adolescentes sin importar la parte del mundo en la que se encuentren. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Cuando esta educación sexual integral no aparece en la edad adolescente, pues es la puerta grande no solo a las enfermedades de transmisión sexual, como estábamos hablando hace un momento, sino también a la parte del embarazo y la maternidad en la población adolescente, ¿no? El psicólogo, nosotros como psicólogos tenemos un campo amplio en investigación y en aplicación en la prevención del embarazo adolescente. Es muy importante que veamos este rubro de una manera diferente. La información está ahí, está al alcance de un clic, les dan folletos, existen en los centros de salud y entonces, ¿por qué seguimos teniendo el número uno en embarazos adolescentes de América? Pues esto tiene que ver con que solo es información que no es eh, importante, que no atrapa la atención de estos jóvenes, de estos adolescentes porque solo está dada como eso, como una información, pero no hay empoderamiento de la información en los adolescentes para que puedan llevar a cabo el uso de métodos anticonceptivos y el respeto de responsabilidad en su cuerpo. Es decir, si yo quiero tener relaciones sexuales como adolescente con otro adolescente, pues tengo que tener este empoderamiento de solicitarle al otro con el que voy a tener este encuentro sexual que usemos métodos anticonceptivos adecuados para cada uno. Eso nos asocia a la responsabilidad y al respeto por nuestro cuerpo. No solamente me dejo sentir y me dejo llevar, sino planeo esta parte a partir del empoderamiento, porque sí sabemos los métodos, pero no sabemos empoderarnos, ¿no? Y entonces nos dan el discurso de, pero si yo te amo mucho, pero si eres el único, la única en mi vida, y entonces mi cerebro enamorado, invadido por toda esta oxitocina, dice, bueno, ok, no pasará nada, recuerda que no pasará nada y al final del día pasa, ¿no? Y tenemos este embarazo y esta maternidad en la adolescencia que siempre será una situación muy complicada para poder trabajar con nuestra población adolescente, porque esta población adolescente, perdón, es que se me fue para acá. Ahí está. Ay, hoy mi computadora está sufriendo ahí el calor. Nos lleva a este embarazo y maternidad en la adolescencia. Actualmente, más de 5 de cada 10 adolescentes han estado embarazadas por lo menos una vez antes de los 20 años.
Más de la mitad, es decir, el 51% de las jóvenes embarazadas en México tienen a sus bebés. 67% de las adolescentes que llevan su embarazo a término tiene entre 18 y 19 años. El 31% tiene entre 15 y 17 años y el 8% de ellos, de los nacimientos vivos, corresponden a adolescentes menores de 15 años. Estos son datos del INEGI del 2018. En general, el 35% de las adolescentes decide abortar y el 14% de los embarazos adolescentes terminan en aborto espontáneo o en partos en los que el bebé nace muerto. Estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud del 2018. Cuatlicue, ¿por qué del 2018? Ya pasaron 6 años. Son las más recientes. Apenas vamos a las nuevas en este año. Entonces, como ven, pues esto nos coloca en un riesgo importantísimo para el tratamiento de esta sexualidad en adolescentes, cosas que este psicólogo tiene que ver sí o sí, por favor, sí o sí, porque si no vamos a cometer muchos más errores de los que de por sí ya están cometiéndose con esta etapa adolescente. Bien, vamos a hablar un poco también acerca de las relaciones familiares en el adolescente. Estos adolescentes que pasan o que quieren pasar una gran cantidad de tiempo con sus pares, es decir, con chavos como ellos, aunque mantienen relaciones estrechas y pueden mantenerlas con sus padres, quienes van a influir en ellos, a veces esto no sucede, ¿no? Y se crean los conflictos con estos padres que tienden a ser más frecuentes en la adolescencia temprana y que se van a intensificar en la adolescencia tardía. Pero esto tiene que ver por el curso de la autonomía del pensamiento. Ya no creo en lo mismo que mi madre y mi padre creen, empiezo a desarrollar mi propia línea de pensamiento, de filosofía de vida, le llaman, y entonces ahí vamos a tener más conflictos. Ya no me parece adecuado estar yendo cada fin de semana a la casa de los abuelos, por ejemplo, ya quiero que me permitan quedarme acá, ya quiero que me permitan hacer como otras cosas y entonces en ese sentido, pues voy a tener un problema, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿no? Que se van a ir intensificando a medida que este adolescente curse por, curse por situaciones de autonomía del pensamiento. Ahora, eso no significa que porque esté avanzando teniendo esta autonomía de pensamiento, pues tiene que increparse con su familia, o sea, podría hacerlo en conjunción con la familia. De ahí que la crianza democrática se asocie con resultados positivos. En el cuatrimestre uno hablábamos un poco de crianza, de estilos de crianza, y bueno, pues eso nos lleva a retomarlo un poco acá. La salud mental en la adolescencia es importante porque representa un continuo desarrollo entre el tránsito de la infancia y la edad adulta. Es decir, la adolescencia es una edad de tránsito entre deja de ser niño, tiene todos estos cambios físicos, todos estos cambios importantes emocionales para prepararse para la vida adulta. Por eso es que la salud mental en el adolescente es tan importante, ¿no? Todos estos adolescentes deben saber resolver en algún momento situaciones relacionadas con su propia imagen, ¿no? ¿Cómo me miro yo? Me gusta cómo es este cuerpo, me gusta cómo es mi cabello, tengo esta aceptación, mi identidad de persona, de mujer u hombre, mi identidad incluso sexual y mis deseos de autoestima, ¿no? ¿Qué tanto está construyéndose esta autoestima que es tan importante en las personas? La aceptación del cambio en sí mismo, porque hay tantos cambios en esta adolescencia, algunos visibles en el cuerpo que el adolescente no quiere aceptar. Y la aceptación de este cambio, bueno, pues es un punto importante asociado a la salud mental en un adolescente. La lucha para lograr esta independencia, ¿no? Esta que les decía, ya no es autónoma porque esa la hizo cuando era niño, deja de que, deja de, empieza a moverse y a tener control de su cuerpo, y en la edad adulta, adolescente, perdón, la lucha por esta independencia de pensamiento.
también la relación de los individuos con los individuos de su edad, es decir, que yo tenga 15 y me relacione con chavos de 15, 14 y 16 y que pues también ahí luchamos por independencia de pensamiento, por identidad, ¿no? Me gusta cómo piensan, utilizo el caló, el vocabulario que tiene mi grupo social, pero también ahí tengo que luchar porque a lo mejor tengo rasgos de liderazgo ahí, ¿no? Y entonces también ahí es esta relación con los seres de la misma edad que yo, que me lleva también a esta salud mental. La relación con el sexo opuesto, ¿no? Es decir, cómo me relaciono con las personas del otro sexo que yo tengo y de los del mismo sexo también, por supuesto, dependiendo de mi orientación sexual, cómo me relaciono ahí es síntoma de salud mental. Mis logros intelectuales y profesionales que se asocian a la parte de mi nuevo pensamiento, las nuevas ideas que concreto, cómo me ve en la escuela, si tengo un proyecto de vida, si estoy teniendo un buen desarrollo académico que me va a llevar a este buen desarrollo de mi profesionalidad cuando esté en otra etapa que ya no será la adolescente, ¿no? Tengo esos logros o no, son señal de salud mental y también la capacidad para controlar los estados de depresión, los estados de presión y los deseos de acción. Explicamos esto. Entonces, esta capacidad para controlar los estados depresivos, perdón, los estados de presión, es decir, que me presionen la misma sociedad adolescente como yo, como en el caso que hablábamos del consumo de drogas, ¿no? El que me digan, ándale, una fumadita, no seas cobarde, no seas maricón, no seas falto de, pues, de testículo, ¿no? Estas presiones, ¿no? Ay, ándale, a que no besas a fulanito, no, que tú eras muy hembra, y ese tipo de cosas que a veces los adolescentes la toman como una guasa, como una broma, y que pueden desarrollar una falta de salud mental en este adolescente, ¿no? Y por supuesto, pues estos deseos de acción. Yo quisiera a lo mejor que tengo curiosidad de qué se siente darle una fumadita a ese churro de mota, pero mi construcción educativa, mi estilo de crianza, mis relaciones, ¿no? Mi forma de aceptarme, el que tengo un proyecto de vida y que sé que esto no es adecuado, que me puede llevar a la destrucción de mí mismo, pues es lo que va a definir esta capacidad para controlar estos deseos de acción. Y todo esto de lo que acabamos de hablar tiene que ver con la salud mental de los adolescentes que se construye, ¿eh? No es algo que se quede ahí, que crezca solito. Se construye a través de la autoestima, que la vamos a definir como la forma en la que nos sentimos con respecto a nosotros mismos, pero que además se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. La autoestima se construye a partir del autoconocimiento, se construye a partir del autoconcepto, de la autoevaluación y del autorrespeto, ¿no? Entonces, como autoconocimiento podemos hablar de la formación, es la formación de ideas, de lo que somos, sentimos y esperamos de quiénes, pues de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero de mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento que soy, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso que soy? ¿Y qué es lo que soy capaz de esperar de mí, ¿no? ¿Cómo yo puedo desarrollar esto? El autoconcepto lo vamos a definir como nuestro comportamiento diario se refleja en los actos que realizamos. Si me alimento bien, ¿no? Si me relaciono bien con las personas, si tengo periodos de descanso, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con mi comportamiento diario que va a fortalecer mi persona está abrazado desde el autoconcepto. La autoevaluación, que tiene que ver con saber discriminar, saber diferenciar entre aquellas cosas que me agradan y no me agradan, ¿no? Si me desagradan, luego entonces no las voy a realizar.
seguramente no son buenas para mí, seguramente no es algo que yo espero de mí mismo. Ningún adolescente espera terminar tirado en una banqueta, perdido en el alcohol o en las drogas, de verdad que no. Entonces, aprender autoevaluación se refiere a aprender a ver de una manera más racional, argumentativa, aquellas cosas que me agradan y me construyen, me van a dejar algo bueno, contra aquellas cosas que, aunque probablemente me llamen la atención, no entran dentro de lo que puede construirme, y no hacer cosas que no quiero hacer, ¿no? A partir de eso. Y el autorrespeto, este autorrespeto que tiene que ver con la coherencia de nuestra conducta, con nuestras necesidades, ¿no? Que sea yo coherente con lo que pienso, siento y necesito, a partir de poder evaluar mis sensaciones, mis emociones, sin olvidar la integridad de los demás. Es decir, no voy a hacer, por respeto a mi persona, que el otro lo pase mal solo porque eso pudiera divertirme. Eso no habla del autorrespeto. Me tengo que respetar a mí y saber qué cosas necesito, siento, pienso y quiero, evaluarlo, pero no puedo pasar, este autorrespeto incluye no pasar por encima de los demás. Eso es algo muy difícil en la edad adolescente también. Todo esto se construye. Y bueno, a veces los psicólogos utilizamos diagnósticos de autoestima, es decir, escalas de autoestima que se pueden dar a través de un cuestionario en donde estos jóvenes simplemente van a leer, se les tiene que decir que no hay respuestas correctas ni incorrectas y que no se hacen a través de mucho tiempo, sino que tienes que contestar súper rápido y tienes que marcar la opción correcta para poder, la opción que tú elijas, perdón, no la correcta, la opción que tú elijas, porque en un cuestionario de autoestima no hay correcto e incorrecto, simplemente hay, ¿no? Lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que ejerza, y a partir de ello siempre vas a encontrar escalas de autoestima que se lleven a cabo con una evaluación de Likert. Le llamamos Likert a aquellas que tienen más de 3 opciones de respuesta y casi siempre las opciones Likert van en forma de dar cinco opciones de la misma situación. Es decir, qué tan con tanta intensidad lo vive, ¿no? Es decir, o siempre, o frecuentemente, o algunas veces, o casi nunca, o nunca. Y después vas a encontrar en casi todos los instrumentos que miden estos cuestionarios o test que miden autoestima y otras cosas, pero hoy hablando de autoestima, una escala de puntuación, un rango en donde los colocan y por supuesto una interpretación de ese rango. Entonces, generalmente, pues en el consultorio, desde la psicología clínica, evaluamos estos rubros como la autoestima, ¿no? Esta autoestima decíamos que también tiene que ver con la forma en la que el adolescente puede controlar la presión de un grupo, ¿no? De su grupo de pares, como está aquí en mi imagen, ¿no? Del grupo de chavos, igual que yo, qué tanto yo puedo controlar esta presión de mi propio grupo en el que yo me desarrollo. Y esta presión tiene que ver con dos situaciones. Puede ser una presión positiva, es decir, que mi grupo de amigos, de conocidos, de compañeros, con el que siempre estoy, me impulse a desarrollarme, a tener crecimiento personal, ¿no? Me impulse a que yo lo tome como un estímulo para superar dificultades y que ellos me apoyen en esa parte y la búsqueda de mejores opciones de vida, de mejores formas de estudio, de relacionarme mejor. Y eso tiene que ver, ¿no? Esto tiene que ver con un grupo cohesionado, positivo, etcétera, ¿no? Y la valoración negativa, ¿no? Ujú. La valoración negativa, esta que tiene que ver con, denme un segundo, por favor. Y decíamos, este grupo que funciona como depresión positiva, ¿no? Aquello que me va a lanzar a que yo haga cosas adecuadas que me van a construir, y ese es un grupo positivo. Pero también tenemos al grupo al que nos asociamos o pertenecemos, que nos hace una presión,
de corte negativa. Es esta que está en mi imagen que te induce a involucrarte en conductas que pueden ser autodestructivas, como el consumo de sustancias activas o psicoactivas, ¿no? Drogas, alcohol, a que tengas relaciones sexuales riesgosas, es decir, sin protección y con personas que no conoces, a lo mejor, y asociarte a grupos que atentan contra la integridad personal, contra ti mismo, ¿no? En donde dicen: "No, hoy tenemos como meta, si quieres pertenecer, vamos a entrar a un Oxxo y vamos a robarnos unos pastelillos", como si fuese un juego, y que eso, pues, va a atentar contra tu integridad personal, y ya se convierte en una acción delictiva. O sea, es decir, también tenemos a estos grupos que ejercen esta presión de corte negativo y que van a ser determinantes en la etapa adolescente de una persona. Esto, ¿por qué nuestra necesidad tan amplia de pertenecer a un grupo social? Pues, justo porque somos seres humanos y somos seres biopsicosociales, ¿recuerdas? En primero hablábamos de que estamos diseñados como seres biopsicosociales, una parte biológica, genética, fisiológica que impacta en nuestro cuerpo, la parte psicológica, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro y mi toma de decisiones y mi construcción del pensamiento, ¿no? Y una parte social. Esta parte, perdón, en el cerebro también esta parte emocional y esta parte social, porque somos seres que tenemos que relacionarnos con otros para poder tener filtros, para poder tener límites, para poder desarrollarnos con forma óptima en este cerebro, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que estas necesidades del ser humanos, de estar en condiciones de relación con otros, pues van a determinar la participación que nosotros tengamos en cualquiera de nuestros grupos a los que pertenecemos. Es decir, a partir de ahí necesita el adolescente este reconocimiento social, ¿no? ¿De quién? De sus pares. No le interesa tanto el de sus padres, sino le interesa el de estos que son iguales a él, ¿no? La aceptación de este grupo para no ser el apestado, el antisocial, el gacho, el que no quiere convivir, el ser tomado en cuenta en algunas de las cosas que se desarrollan en grupo y el formar parte de este grupo como representatividad de mi mundo social para poder contar con modelos de identificación. A lo mejor estos modelos son muy positivos y eso es bueno, pero a lo mejor nos encontramos con modelos muy negativos que además por mi construcción educativa de joven o de adolescente, pues me llamen la atención. Recuerden que aquello que es prohibido siempre es lo que llama más la atención y aquello que en un chavo, ¿no? A lo mejor en un chavo tímido, el que lo acepten en un grupo de chavos más aventados, digámosle así, ¿no? Puede ser una presión de grupo negativa, pero para él puede ser un sentido de tener, de ser tenido en cuenta, ¿no? Y entonces hará esto como parte de su desarrollo hasta que aprenda. ¿Qué podemos, no? ¿Qué podríamos, cómo se da la presión de un grupo? Pues ya la estuve como desglosando, pero aquí te la pongo puntualmente a través de una persuasión, ¿no? De una persuasión sutil y social, a través de amenazas, que esa es la más, pues digamos que la menos inofensiva, por decirlo de alguna manera. Las amenazas, ¿no? A través de si no haces esto, entonces tendrás esta consecuencia. Si tú no te llevas la computadora del profesor y la dejas en otro lugar, entonces te vamos a agarrar todos a golpes afuera, ¿no? Esa sería una amenaza. Las invitaciones, también una forma como muy sutil, la invitación, ¿no? Es parte de lo que hacemos todos para pertenecer de inicio a este grupo y todos lo tienen que hacer. Tú quieres pertenecer, entonces tienes que hacerlo, ¿no? Es una forma amable. Las mentiras, ¿no? A través de engañar a otro que es más inocente que quien esté ejerciendo esta mentira para que pueda hacer lo que se le está solicitando. Y los chantajes, si tú no lo haces, yo me voy a quitar la vida, si tú no lo haces, yo voy a mostrar la foto que te tomé en el baño, ¿no? Etcétera. Y las imposiciones, estas que son netamente imperativas, de aquí se hace porque yo digo y tú te callas, ¿no? Que también se da en los grupos a los que pertenecemos.
¿Cuáles son entonces las pautas para disminuir la presión de un grupo o la presión de grupo de pertenencia? Se dice acá, haga preguntas que le permitan identificar la acción. Ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy es que todos vamos a destruir las bancas del salón. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿No? Y tener esta evaluación del riesgo a partir de analizar las consecuencias. ¿Qué puedo perder si yo me uno a este grupo que va a vandalizar las bancas de los salones? ¿Qué puedo ganar? No, pues no voy a ganar nada, puedo perder mucho, me pueden cachar, suspender, llamar a mis papás, ¿no? Y no solo correrme de la escuela, sino tener una sanción muy alta con mis padres, por ejemplo. ¿Qué me puede ocurrir si lo hago? Si lo hago, ¿qué me puede ocurrir? Si lo hago y no me cachan, ¿cómo me voy a sentir? Si lo hago y me cachan, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Definir otras alternativas frente a la situación, como por ejemplo, ¿con qué otras opciones cuento? No, la verdad, yo no quiero participar en eso. Quiero evaluar qué otras opciones tengo para pertenecer al grupo. No, no tengo ninguna. Bueno, pues a lo mejor es el momento de analizar ventajas y desventajas de la decisión, ¿no? Si, si gano, ¿qué gano y qué pierdo al decidirme por una determinada opción? Si decido sí, ¿qué es lo que voy a ganar? ¿Qué es lo que voy a perder? Si decido no, ¿qué es lo que voy a obtener y qué es lo que puedo no obtener? Y analizar el riesgo para mí. Tomar una decisión e invitar a la otra persona que le acompañe. ¿Qué te parece si nos vamos al cine mejor en vez de ir a vandalizar las bancas, ¿no? Si te decides ir, pues mejor llámame, también la vamos a pasar padre y nos llenamos de palomitas, ¿no? A la mejor. Escoger una opción con base en el análisis y de manera respetuosa presentarla frente al grupo como esta opción, ¿no? Oye, no, pues mejor en vez de vandalizar las bancas, pues vámonos y nos a este lugar en donde podemos patinar, ¿no? Y además nos dan chance de poder hacer un graffiti en la pared. Ah, bueno, nos va a dar la misma sensación de que estamos haciendo algo que a lo mejor no es tan permitido, que es el grafitear, pero ahí dentro de ese espacio, pues es controlado y podríamos, no necesitamos ponernos en este otro riesgo. Para todo esto de lo que acabo de decir de las pautas para disminuir la presión del grupo, el adolescente tiene que tener lo que platicábamos en diapositivas anteriores, construcción, empezar con esta construcción del autoconcepto, de la autoestima, del autorrespeto, ¿no? Y eso, pues, es difícil en un cerebro adolescente, si viene de una crianza difícil también, ¿no? Entonces, bueno, pues, no queremos que tengan conductas de riesgo, pero tenemos que construirles, ¿no? Darle una manita ahí para esta coconstrucción. Los derechos y la presión de un grupo tiene que ver con que si un chico conoce sus derechos, se quiere, autoconcepto, y se respeta a sí mismo, autorrespeto, va a aceptar y expresar claramente sus propios pensamientos, sentimientos, creencias, demostrando igualmente respeto por el derecho de los demás. En este ejemplo de vandalizar las bancas en una presión de grupo, podemos hablar de que este joven puede decir, mira, yo considero que esto no es adecuado, porque al final del día son las bancas que nosotros ocupamos, es propiedad de la escuela y no tenemos por qué lacerarlas, ¿no? Nos dan un servicio, eso me haría sentir muy mal y la verdad es que yo creo que esto no es lo correcto, ¿no? Y entonces también les digo a ustedes, creo que ustedes también saben que no es lo correcto y podemos ser jóvenes, pero no somos tontos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de este número uno. El número dos dice no o sí cuando quiere decirlo, cuando resulta necesario para proteger su integridad y defender sus derechos sin sentirse avergonzado, culpable o arrepentido por ello. Es muy importante porque un chico que esté en la construcción de su autoconocimiento, su autorrespeto, su autoestima, entonces va a tener esto, ¿no? Tiene la capacidad de discernir y decir, esto no, o sea, perdón, pero yo no voy a hacer esto, porque eso me va a hacer sentir muy culpable, en un momento me voy a arrepentir, y si llega mi madre, aunque no llegue a ella, me siento muy avergonzado, pero si llega a ella, no tendría cara con qué verla, porque ella me crió de otra manera. Y yo quiero ser su amigo, pero no bajo esas circunstancias, ¿no? Entonces, esta es parte del derecho que tiene un adolescente, que sí puede cursarlo además, desarrollarlo. También en el 3 dice, puede ser juez de sus propias acciones, pensamientos y emociones. Esto le llamamos metacognición.
Cuando yo puedo evaluar, autoevaluar lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que siento y decir con principio de verdad, la regué, ¿no? Y aquí están mis consecuencias. 4, admite que puede cometer errores y asume la responsabilidad de ello, que es justo esto, las consecuencias de mi acto, pensado o no, habrá unas consecuencias. Si lo pienso mejor, pues habrá unas consecuencias menos negativas que si no lo pienso. La 5, identifica claramente su escala de valores e intenta comportarse de manera consecuente con ella, ¿no? Entonces, a lo mejor, en este ejemplo de la vandalización de las bancas, pues yo digo, no, mi escala de ser persona, mi educación no me permite, ¿no? Comportarme como si no la tuviera y hacer actos que son lacerantes, ¿no? Y que van a dañar a los otros. Y en la última, admite que no tiene por qué sentirse culpable ante los problemas de los demás. Sé que hoy, Pedro, estás pasando por un problema muy complicado, ¿no? Y que por eso estás tan enojado y quieres vandalizar las bancas, pero ese no es mi culpa, ¿no? Esa no es mi responsabilidad. Si le estás pasando mal, cuéntanos y a lo mejor podemos auxiliarte, por lo menos oírte, pero no tengo por qué ser responsable por lo que tú hagas, por lo que tú tengas. Y todo esto va de la mano con la toma de decisiones en la adolescencia. Hay diversos factores que influyen en el proceso para tomar decisiones, las cuales se pueden agrupar o las agrupamos acá en la presentación de tres formas. Una, la información, o sea, tener la suficiente información para poder tomar una decisión justo informada, ¿no? Reunir esta información que me permite analizar pros y contras de lo que voy a tomar como decisión, y a eso le llamamos decisión informada. Tenemos la 2 que sería la experiencia propia, es decir, a partir de yo ya haber cursado con, en mi medio familiar, educativo, social o cultural, generarme ya alguna serie de costumbres, expectativas y experiencias en que en cada uno de nosotros se va moldeando nuestra personalidad, y en base a esto que yo ya he vivido, o que yo ya he visto que ha pasado en mi familia, que también es una forma de vivirlo, no en primera persona, pero lo veo en el desarrollo de mi familia, y eso me ha formado, pues ya puedo tomar una decisión, ¿no? Con conciencia de experiencia propia. Y la tercera forma, pues, es a través de la influencia de otras personas. Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de los jóvenes se desarrollan en un medio social de interacción con otras personas, entre las que se encuentran sus familiares, sus amigos y sus maestros. Y a partir de estos tres rubros nos van a permear como jóvenes algunas de las cosas que ellos han hecho. Por ejemplo, ahorita me atrevo a pensar y a decirlo acá en voz alta en la clase y cada uno de ustedes haga una reflexión como la parte en la que algún profesor que ha pasado por su vida desde la etapa infantil, preescolar, primaria, secundaria, prepa, ha incidido, les ha dejado algo positivo y también les ha dejado algo negativo. Es decir, ay, no, yo no quiero ser como el maestro Maurilio de segundo de secundaria, ¿no? Ah, ok. Eso también tiene que ver con esta influencia de otras personas. No solo lo hacen nuestros maestros, lo hacen también nuestra familia, ¿no? Siempre en la familia tenemos algún miembro en el que al que admiramos mucho y decimos, claro, me encantaría, ¿no? Ser como mi tío Pedrito y a partir de él, ¿qué tanto influencia su forma de trato, de ser con respecto a la vida de mi persona, ¿no? Y también lo encontramos con nuestros amigos, ¿no? Tenemos amigos que son a lo mejor más brillantes o los consideramos con más brillantes académicamente hablando, son muy buenos para un deporte y de alguna manera, pues yo nunca lo he hecho y digo, bueno, pues puedo empezar, porque él me dice, mira, yo empecé caminando, trotando 5 minutos diarios y hoy ya voy al maratón. Ok, esa es una influencia de otra persona. Entonces podemos encontrarlo en estos tres rubros, solo que recuerden acá que en el adolescente sirve para lo positivo y lo negativo. También tienen personas negativas que influencian su vida, como aquel tío, ¿no? Al que la mamá le resuelve todo, aunque tenga 50 años, y que además es flojo, drogadicto, no trabaja, ¿no? Pero siempre tiene dinero, pero siempre está cuidado, pero siempre ropa limpia. También esa influencia es negativa para el adolescente. Y así va tomando sus decisiones. En los estilos de toma de decisiones podemos encontrar algunos otros. Tenemos el estilo de manera impulsiva, que este es cuando el joven actúa de manera irreflexiva sin
sopesar la consecuencia de sus actos, como quien dice, se avienta todo sin saber, sin distinguir si esto es adecuado o no es adecuado para él, ¿no? Simplemente dice: "Aquí está, va, lo he hecho". Tenemos otro estilo, el de la postergación, ¿no? Que es cuando va aplazando todo esto o posponiendo el tomar una decisión hasta que ya no le queda de otra, ¿no? Voy a dar un ejemplo. A lo mejor el lunes en la escuela tuvo una situación con una profesora y le dan un citatorio para el lunes siguiente. Y entonces, en vez de llegar a la casa y decir: "Hubo esta situación, me mandaron citar, mamá, disculpa, pero las cosas fueron así", es empieza a postergar, ¿no? Dice: "No, no, pues es hasta el otro lunes, mañana, esté más contenta mi mamá". Y ese mañana se convierte en domingo, y ya no puede más, y el lunes antes de irse de la casa para llegar a la escuela, le dice: "Mamá, tienes que irte conmigo porque hoy tengo un citatorio para las 7 de la mañana". Mamá, pues, obviamente se puede molestar, "¿Por qué no me lo dijiste desde antes? ¿Cómo es posible?", etcétera, etcétera. Pero esto tiene que ver con un estilo de toma de decisiones de postergación. También tenemos toma de decisiones por omisión, es decir, no ofreciendo una respuesta ni negativa ni positiva frente a a la decisión que hay que tomar, como si no escuchara. Tengo que tomar una decisión y digo, ah, ignoro, ¿no? Ignoro a todos y digo, sí lo hago por esto o no lo hago por esto, o sea, nada, simplemente no lo escucho. Y el siguiente estilo de toma de decisiones es por delegación. Este es muy, muy, muy puntual en la adolescencia, dejando que otros tomen la decisión por nosotros, esto es asumiendo una actitud pasiva y conformista. El profesor dice, a ver, ¿quiénes van a decir esto? Y hay unos que siempre levantan la mano y el otro, el que está por delegación, dice, ah, yo lo que diga el jefe de grupo, yo lo que diga mi compañero de equipo, yo lo que diga la fila donde estoy sentado, si yo me acoplo, ¿no? Es esta delegación, ¿no? Tratando de siempre ser pasivo y conformista, ah, que los otros decidan y yo simplemente ejecuto como borreguito. Y la última sería el estilo de toma de decisiones de evaluación cuidadosa, esta que va examinando todas las alternativas y va eligiendo algunas, aquellas que sí sean concordantes con él o que sí le estén arrojando cosas adecuadas, ¿no? En este sentido, pues es la que quisiéramos que todos los jóvenes adolescentes tuvieran, pero que tampoco nos vamos a cegar, ¿verdad? Están construyéndose y pueden desarrollarla. Estos de evaluación cuidadosa vienen de jóvenes que tienen generalmente un estilo de crianza democrático, en donde pueden charlar, donde pueden tener este desarrollo de intercambio de ideas con su familia, donde están aperturados a escucharles, ¿no? Sin importar si es bueno o malo. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco de la rebeldía adolescente, que tiene que ver con impulsos incontrolados e inevitables asociados al estrés. Esta rebeldía adolescente persiste gracias a que los jóvenes experimentan con distintas conductas, con distintos estilos y con distintos grupos de pares. No solo pertenecen a un grupo, pertenecen a varios. Y entonces, como una forma de ir buscando esta identidad, esta autonomía de pensamiento y de acción, hacen un proceso que involucra también algún grado de rebeldía respecto a la imagen familiar. Este logro de autonomía que se da entre los 15 y los 20 años. ¿Por qué entre los 15 y los 20 años? Porque recuerden que anterior a los 15 domina este puberto adolescente el sistema límbico, cerebro emocional y solo toma decisiones a través de sentir. Pero a partir de los 15 años, este sistema límbico deja de ser tan elevadamente definitorio, sino que empieza a trasladarse a la parte del lóbulo frontal y prefrontal, en donde está el cerebro racional, ¿no? Y lo va a construir ahí, y ahí es en donde se da esta autonomía de pensamiento. Lo que va ocurriendo cuando este joven deja de ser tan emocional y deja de ser de alguna manera tan económicamente dependiente de sus padres y empieza a separarse de manera progresiva de su familia de origen, lo que habitualmente conlleva un grado de conflicto e incluso de rebeldía con sus padres. Es que ya no te vemos, es que todo el tiempo estás en la calle, es que si no es la escuela, es este trabajito que te conseguiste en la tarde y no, no nos permite, ¿no? Entonces estoy perdiendo el control como papá y se lo evidenció a mi hijo y lo colocó como rebelde.
aunque en realidad a veces sí pasa por esta rebeldía, pero es justo, no es una rebeldía para maltratar al padre, sino es para lograr esta autonomía. Digamos que es algo incómodo, pero necesario. No puede dudarse entonces de que el conflicto sea con frecuencia un proceso característico del desarrollo del adolescente que se encuentra en esta transición. Decía yo, es como un mal necesario. Este conflicto, esta rebeldía, se entiende como una consecuencia asociada a determinadas circunstancias, como la búsqueda del adolescente de una mayor libertad para tomar sus propias decisiones, junto con la percepción de que esa libertad está amenazada por los padres. En el ejemplo que les ponía hace un rato de ir todos los domingos a la casa familiar donde están los abuelos, pues de pronto yo digo, mamá, es que yo ya no puedo ir porque tengo muchísima tarea y tengo un partido no sé, de Xbox a las 7 de la noche y ustedes allá, si me voy con los abuelos, no puedo. Entonces ya estoy grande, me puedo quedar solo aquí, de verdad no va a pasar nada, ¿no? Y ahí es donde, ¿por qué ya no quieres ir con la familia? Y este acto rebelde, ¿no? Entonces empiezan en un dime y direte hasta que llegan a un acuerdo a veces. Y a veces el acuerdo no es acuerdo, sino es imposición. Mamá dice, a mí no me importa, agarras tus cosas, haces la tarea en la casa de tus abuelos y pasas tu partido otro día o otra hora cuando ya regresemos. Y te vas con nosotros. Eso sería por imposición. Y otro sería con lo democrático, ¿no? Que le den un voto de confianza a este joven y que aunque lo estén monitoreando, ¿no? Por llamada o por mensajito, siempre es importante que se dé esta transición. No es fácil, pero es necesario. Y la tarea de la familia será justo eso, ¿no? Se verá sometida esta familia a tensiones durante esta etapa, siendo importante que favorezca que este joven consolide una identidad propia y se haga independiente. Si todo ha evolucionado favorablemente a fines de la adolescencia, este joven, este individuo, estará en buena situación para enfrentar las tareas de la adultez joven, ¿no? A partir de los 20 años. Qué tan importante, pues, es saber gestionar esta parte del conflicto. Y nunca, nunca, nunca dejar de pensar que estos jóvenes tienen valores, ¿no? Estos valores que les inculcan sus padres desde el estilo de crianza que ejerzan a partir de que nacen en esa familia. Estos valores van a definirse como guías que orientan la conducta de los seres humanos y les indican sobre cómo deben de comportarse. También implican los valores decir esto es bueno, esto no es tan bueno, esto es malo, esto es correcto, mira, esto es incorrecto, ¿no? De una situación, a eso nos referimos. Los valores nos permiten evaluar la situación. Constituyen el conjunto de opciones que le dan sentido a la vida, no solo del adolescente, pero hoy, hablando de adolescentes, orientan y desarrollan el potencial de la persona y la preparan para vivir en sociedad de manera armónica e integrada. Es muy importante comprender que hay criterios para la identificación de valores y para poder ver si se trata de un valor debe de cumplir tres criterios importantes. Uno, que se adoptan libremente, es decir, los valores se adoptan, se aprenden libremente, nada nos fuerza o nos presiona para hacerlo. Ser responsable es algo que aprendo en la construcción de mi vida si me ponen tareas de responsabilidad. Ser amable es algo que aprendo, adopto de manera libre porque me gusta cómo se oye, cómo se ve, cómo se siente la relación con otros, ser amable, ¿no? No me presionan a tienes que ser amable, no, me enseñan a través de la construcción. Por eso dice, se adoptan de manera libre. Dos, el criterio dos es se defienden, es decir, los valores es algo en que creemos y estamos suficientemente orgullosos como para compartir con otras personas, ¿no? Yo creo en el valor de la lealtad y defiendo que una persona que es leal, que es auténtica, siempre será una mejor persona en la convivencia, ¿no? Entonces, es esa parte del se defiende. Y el criterio tres es el donde se incorporan a nuestro comportamiento y a nuestra forma de vida, es decir, actuamos de acuerdo con nuestros valores y practicamos lo que se predica a partir de no solo adoptarlos y defenderlos, sino también practicarlos como parte importante del desarrollo del ser humano, ¿no? Y bueno, los jóvenes tienen el uso del tiempo libre. Tenemos que hablar del uso del tiempo libre en la adolescencia a partir de que este tiempo es parte de lo que se hace fuera del trabajo destinado al desarrollo físico e intelectual del ser humano.
El uso del tiempo libre es aquel que se dedica al descanso, a la recreación, a la compensación y a la creación. Esto tiene que ver con la comunidad, la recreación, la familia y el trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, como hemos ido viendo a lo largo de esta unidad de aprendizaje, pues hablar de jóvenes o de hablar de la juventud, bueno, pues siempre tiene como parte importante este uso de los valores y de las actitudes que vamos a querer que este joven desarrolle. Es muy importante hablar dentro de esto, que cuando estos valores parece que no están ahí, se pone en riesgo la edad adolescente, es decir, un adolescente el adolescente es la etapa perfecta por la evaluación, o perdón, por la nula evaluación de los riesgos a poder desarrollar una práctica asociada a la delincuencia. Y fíjense que hay ciertos factores genéticos y neurológicos que pueden asociar al joven a ello. Es decir, la conducta antisocial se presenta dentro del seno de las familias. Hay análisis de muchos estudios que han concluido que los genes influyen entre un 40 y un 50% de la variedad de la conducta antisocial dentro de una población y de un 60 a 65% de los actos antisociales agresivos. Esto es una parte genética. Sin embargo, los genes por sí solos no predicen la conducta antisocial, es decir, solo porque nací acá de una madre y de un padre ya voy a ser antisocial. No, sino que han habido hallazgos recientes que sugieren que aunque la genética influye en la delincuencia, en la expresión de los genes participan sobre todo las influencias ambientales que incluyen en la familia, los amigos y la escuela. Estas influencias ambientales tienen que ver en cómo me desarrollo yo, ¿no? En qué ambiente emocional, afectivo, en mi familia y fuera de ella me desarrollo. Aunado a déficits neurológicos, en particular en las partes del cerebro que regulan el estrés, puede ayudar a explicar por qué algunos jóvenes adquieren características antisociales. Como resultado de estos déficits neurológicos, puede ser el resultado de la interacción y de sus factores genéticos y de un temperamento difícil con un ambiente temprano adverso. Es posible que estos adolescentes no reciban o no hagan caso de las señales de advertencia para refrenar la conducta impulsiva o temeraria. Entonces tenemos un papá que es súper impulsivo y que ya ha estado como detenido 2 veces por pelearse con transeúntes o con personas que manejan. Y este hijo ha percibido como que se vive así en violencia y es maltratado muy, es mucho más fácil que pueda desarrollar esta conducta delictiva, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Aquí te dejo 5 mitos acerca de la violencia juvenil. Por ejemplo, mito: es posible identificar en la niñez temprana la mayoría de los futuros delincuentes. Eso es un mito. Pero sí es un hecho que los niños con trastorno de la conducta o conducta no controlada no necesariamente se van a convertir en adolescentes violentos, pero sí puede ser que lo hagan, ¿no? O sea, sí es algo que puede predecir. Y así aquí te puse: los jóvenes afroamericanos e hispanos son más propensos que los jóvenes de otros grupos étnicos a involucrarse en la violencia. Ese es un mito. El hecho es que aunque hay tasas de arrestos difieren, los autorregistros indican que la raza y el origen étnico tienen poco efecto sobre la proporción general de la conducta violenta no fatal, ¿no? Es decir, no va a definir que si yo soy mexicano y vivo en Tijuana voy a ser violento y voy a matar gente. Eso no es. Otro mito: una nueva generación de superdepredadores que llegaron a la adolescencia en la década de los 90 amenazan con hacer no solo de Estados Unidos, que ya lo es, sino también de México, un lugar más violento de lo que ya es. El hecho es de que sí hay evidencia de que los jóvenes involucrados en actos violentos a partir de la década de los 90 son más violentos y más sanguinarios que en etapas anteriores y además están iniciados desde etapa más infante. Que anteriormente esperaban a los 13, 14 años, hoy ya los captan desde los 7 y 8 años. Mito: juzgar a los delincuentes juveniles en los tribunales para delincuentes adultos empedernidos hace menos probable que cometan delitos más violentos. Eso es un mito. El hecho es que los menores juzgados en los tribunales para adultos tienen tasas significativamente más altas de reincidencia y de cometer luego de delitos graves que otros delincuentes jóvenes que ya fueron juzgados en tribunales para menores. Y hay que hacer una evaluación del riesgo.
Último mito, la mayoría de los jóvenes violentos terminará por ser arrestado por cometer delitos violentos. Ese es un mito. El hecho es que en su mayor parte los jóvenes involucrados en conducta violenta nunca serán arrestados por delitos violentos. Esa es una realidad. Es más fácil que arresten a alguien más. Y bueno, los diferentes investigadores han identificado dos tipos de conducta antisocial en la adolescencia, una que es de inicio temprano, que va alrededor de los 10, 11 años y que tiende a conducir a violencia, a delincuencia juvenil crónica en la adolescencia, es decir, mientras más temprana edad tú empieces con actos delictivos, más cruel te vuelves en la adolescencia tardía. Vas a cometer delitos más graves. Y el otro, que es un tipo más suave, de inicio tardío a la delincuencia, que empieza después de la pubertad y que suele sugerir de manera temporal como respuesta a los cambios de adolescencia. Este desequilibrio entre la madurez biológica y la madurez social, el mayor deseo de autonomía y la disminución de supervisión adulta es lo que lleva a este tipo más suave. Todos los adolescentes, bueno, los adolescentes de inicio tardío tienden a cometer delitos relativamente menores, que es lo que les decía. Si empiezan a edades más tempranas, es más fácil que desarrollen violencia crónica y delincuencia crónica más cruel y más alta a edades más tempranas y a edades tardías que si empiezan tardío. Es decir, si empieza a los 9 años es más fácil que a los 11 ya haya matado una persona y que a los 15, 18 se le haga fácil matar cuatro en un día y no pasa nada, pero que los que son de inicio tardío es mucho más difícil que iniciarse en la delincuencia a los 17, 18, les lleve a desarrollar esta delincuencia por mayor tiempo y de manera más invasiva. El tipo de conducta antisocial de inicio temprano en la adolescencia tiene que ver o es influenciado por la interacción de factores que van desde influencias del microsistema, es decir, dentro de la familia, con los padres hostiles, con las malas prácticas de crianza, con la desviación de los iguales, ¿no? La violencia que ejercen en ellos, a influencias del macrosistema, estas que son la estructura de la comunidad, ¿no? Estas que tienen que ver con el lugar en donde vive, la sociedad en donde vive, ¿no? Que también abona, pero no define cómo lo que se hace en el microsistema. Esta red de influencias interactuantes empieza a entretejerse temprano en la niñez, en la adolescencia, en la pubertad. De hecho, la evidencia indica que es probable que los delincuentes de tipo de inicio temprano se distingan desde muy pronto, lo cual explica tanto el inicio temprano de su comportamiento como la persistencia del mismo en la adultez. Por ejemplo, esos adolescentes muestran un pobre control de impulsos, son agresivos y por lo general no piensan en su futuro. Se quedan así, son adolescentes cincuentones que sí, perdón, personas de 50 años, cincuentonas que siguen sin control de impulsos, les dicen, pásale en el auto y ya se bajan y quieren golpearlos, son agresivos, ¿no? Y no piensan que tienen una construcción de algo en el futuro. El comportamiento antisocial de inicio tardío por lo general ocurre en adolescentes con antecedentes familiares normales. En contraste, los padres de los niños que llegan a ser crónicamente antisociales quizá no reforzaron el buen comportamiento en la niñez temprana y se mostraron muy severos, incoherentes o ambas cosas al castigar la mala conducta. Es muy posible que el curso de los años estos padres no hayan participado de manera estrecha y positiva en la vida de sus hijos. Los niños, los jovencitos, los adolescentes pueden obtener recompensas por la conducta antisocial. Y se obtengan atención, ¿no? Me junto con los que rompen vidrios porque ellos me ponen mucha atención y me hacen sentir querido, o se salgan con la suya cuando se comportan mal. Estos patrones negativos tempranos preparan el camino para las influencias negativas de los compañeros que fomentan y refuerzan esta conducta antisocial, ¿no? Entonces, como podemos ver, no solo nació enojado y por eso va a desarrollar este tipo de conductas, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Tiene que ver con la propia desarrollo de sus microsistemas y macrosistemas y una parte de su genética, por supuesto, también. Como ven, pues la etapa adolescente es súper interesante, muchas cosas que hablar acá. Las vamos a cerrar nuestra clase, ya están las actividades que tienes que realizar con respecto a esta segunda clase y nuestra tercera clase, nos vemos pronto para la tercera clase y cierre de esta materia de conocimiento de la adolescencia, en donde vamos a hablar de trastornos psiquiátricos que se detonan por ser adolescente. Ya se podrían detonar en esa etapa.
¿vale? Entonces, agradezco que te hayas conectado, ¿no? Para revisar esta clase y nos vemos en la tercera clase. Un saludo.